Hola chicos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a dar inicio al primer tema del cuarto bimestre, ¿no? El último del año. Espero que se encuentren ya con el entusiasmo recargado después de una semana de descanso. Ya, recuerden que todo esfuerzo que están haciendo ustedes les sirve para su aprendizaje y su buen desempeño. ¿Ok? Hoy tenemos el curso de lenguaje para tercero de secundaria. Para esto ustedes se van a ubicar en el nuevo libro del cuarto bimestre, ¿ya? Que es en la página 2. Ya que el tema, como ven, es la estructura del sujeto. Recuerden chicos que igual voy a estar adjuntando estas páginas del nuevo libro para que ustedes puedan desarrollar las actividades, practicar sin ningún inconveniente por estas semanas mientras ustedes tienen su nuevo material. ¿Ok? Entonces, como les había mencionado, el tema de hoy es la estructura del sujeto. En las clases anteriores habíamos visto que el sujeto era una parte de la oración bimembre. Es decir, una oración bimembre es aquella que tiene sujeto y predicado. ¿Ok? Recuerda, tiene sujeto y predicado. Es una oración bimembre. Ahora, el sujeto es una parte de ese tipo de oraciones que señala al ser de quien se habla o realiza la acción. Ese es el sujeto, recuerda, y hemos visto anteriormente. Es quien realiza la acción o de quien se habla. El sujeto tiene elementos en su estructura. Si yo divido al sujeto en una oración, tiene 4 elementos, de las cuales hay uno que siempre va a estar. Y ese elemento se llama el núcleo del sujeto. Como su nombre dice, el núcleo se llama así porque es la parte más importante del sujeto. ¿Y quiénes cumplen esa función dentro del sujeto? Generalmente los sustantivos. Pero hay ocasiones que los pronombres, una frase nominal, un adjetivo, o quizás, digamos en este caso, un adjetivo sustantivado, para hacerlo más correcto, ¿ya? Un adjetivo sustantivado, o una proposición sustantiva es quien cumple esta función. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes cumplen la función de ser núcleos? Como le he dicho, un sustantivo, un pronombre. Ya, aquí vamos a hacer la corrección. Sería un adjetivo sustantivado, es decir, un adjetivo que se convirtió en sustantivo porque tiene un artículo ahí que lo acompaña, por eso se convierte en sustantivo. O una proposición sustantiva. ¿Ok? Entonces, vamos a reconocer el núcleo en estas oraciones. Lo primero que debes ubicar es ¿a quién? Al verbo. Recuerda eso. Primero vamos a ubicar al verbo. ¿Ya? Ok, entonces chicos, como les mencionaba, como les decía, ¿ya? Tenemos que ubicar primero al verbo. Entonces, una flor amarilla embellecía el jardín. ¿Cuál es la acción? Embellecía. Ahora sí hago la pregunta para encontrar al sujeto. ¿Qué, quién o quiénes? Entonces sería, ¿qué embellecía el jardín? Una flor amarilla. Esa sección o parte de la oración sería el sujeto. ¿Ok? Vamos a señalarlo. Sería el sujeto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo encontramos al núcleo? Obviamente sería reconociendo al sustantivo, si es un pronombre, si es un adjetivo sustantivo u otros, ¿no? Que es muy válida, pero hay otra forma más sencilla, digamos práctica. Solamente me enfoco en el sujeto. Y si yo pregunto dentro del sujeto, que en esta oración sería una flor amarilla, yo preguntara, ¿de quién estamos hablando dentro del sujeto? ¿O de qué? Estamos hablando de la flor. Quiere decir que esta parte que voy a subrayar y resaltar de amarillo, ¿ya? Es el núcleo. Sería el núcleo. Ok, voy a escribir aquí núcleo. Ojo, pero núcleo de sujeto. ¿Ya? Sería el núcleo. Por una razón, porque si yo elimino esta palabra, el sujeto perdería el sentido, ¿no? No se sabría de quién estamos hablando. No digo yo una amarilla, pero una amarilla ¿qué? Entonces pierde el sentido. Por eso que es la parte más importante. Y además, ¿cómo compruebo? Porque flor es un sustantivo.
Entonces sí puede ser un núcleo esta palabra. ¿Ok? Ya hemos encontrado el núcleo. Lo mejor ya vendrá. ¿Cuál es el verbo? Vendrá. Tengo al verbo, ya lo voy a subrayar, lo ubico, ¿ya? Y luego dice, pongamos, ¿qué vendrá? Lo mejor. Quiere decir que lo mejor en esta oración sería ¿qué cosa? Que acabo de encontrar, que acabo de identificar al sujeto. Recuerda, acabas de identificar al sujeto a través de la pregunta al qué más el verbo. ¿Ya? Ahora, solamente ubícate en el sujeto, que es lo mejor. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hacemos referencia? De mejor. Ojo, el sustantivo, el núcleo es una palabra nada más, ¿no? Mejor. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? De mejor. Entonces, este elemento es el núcleo del sujeto. Porque si yo elimino a esa palabra del sujeto, te das cuenta que no tiene sentido. Lo. No se sabe de qué se habla. Entonces, es el núcleo. Caminar es saludable. ¿Cuál es el verbo? Es. Ahí encontramos al verbo. ¿Ok? Lo voy a subrayar y ubicamos al verbo. La pregunta, ¿qué es saludable? ¿Qué es saludable? Caminar. Hemos identificado al sujeto. Pueden decir, profesor, pero caminar es una acción. Es un verbo. Falso, no es un verbo. ¿Ok? Caminar no es un verbo. Es un verboide. Específicamente es un infinitivo porque acaba en ar, ¿no? Ar, er, ir son las acciones que tienen esa terminación, se llaman infinitivos. Entonces, si el sujeto tiene un solo elemento, automáticamente ese es el núcleo, porque siempre el núcleo está presente. Recuerda eso, ¿ya? Siempre está presente. Caminar sería el núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque un infinitivo sí puede ser núcleo del sujeto. ¿Ya? Un infinitivo sí puede ser núcleo. Vamos a escribir aquí. Núcleo. ¿No? Igual, si yo elimino esta palabra, la oración perdería sentido. Es saludable. ¿Pero es saludable qué? ¿No? Es el núcleo. Ella sueña maravillas. ¿Cuál es el verbo? Sueña. ¿Ok? Ya tenemos al verbo ahí. Ahora, a ver, voy a señalar aquí un momento. Verbo. ¿Quién sueña? Ella. Quiere decir que ella es el verbo. Verbo, perdón. ¿Ella qué es? Es el sujeto. Vamos a poner otro color para hacer la diferencia. La que todos estamos subrayando de color rojo. Entonces, como les decía, ella sería el sujeto. Vamos a escribirlo aquí. Y dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? De ella. Entonces, a la vez, es sujeto y núcleo. ¿Ok? Vamos a escribir esta palabra, núcleo. ¿Ok? Aquí el núcleo sería un pronombre, porque la palabra ella es un pronombre. Quienes estén cansados pueden retirarse. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál sería? Pueden retirarse. Verbo. ¿Ok? Corrección. Quienes estén cansados pueden retirarse. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál sería el verbo aquí en esta oración? Hay dos, ¿no? Estén y pueden retirarse. Pero ¿cuál es la acción ¿cuál es la acción principal, básicamente? Ojo, ¿cuál es la acción principal? ¿Que estén o que puedan o que se retiren? ¿No? Dice, quienes estén cansados pueden retirarse. La acción principal, ¿cuál sería? Sería, exacto, estén. ¿No? Estén cansados, en este caso, a ver, volvamos nuevamente a la oración. Quienes estén cansados pueden retirarse. Acción principal, pueden retirarse. Entonces este verbo lo vamos a
Subrayar. Listo. Señalamos aquí. Vamos a copiar. Entonces, ya tenemos al verbo. ¿Quiénes pueden retirarse? ¿Quiénes pueden retirarse según la oración? Quienes estén cansados. Es una oración compuesta, ¿no? Por eso la estructura de un verbo, en este caso subordinado dentro del sujeto. Eso ya lo veremos luego en las oraciones compuestas. Entonces, ya tengo aquí al sujeto. Dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? ¿Ah? ¿De quién estamos hablando dentro de este sujeto? Quienes estén cansados. ¿De quién estamos hablando? De quienes. Sería una persona, ¿no? Un pronombre. Entonces, estamos hablando de este pronombre. Sería el núcleo. Tomando como referencia, ¿quiénes pueden ser núcleo? Los sustantivos, como en el caso de Flor, los adjetivos sustantivados, que son adjetivos que se han convertido en sustantivo porque tienen al lado un artículo, los infinitivos, los pronombres personales, que es ella, y los pronombres aquí relativos, que son quienes, quién, ¿no? Estos son los pronombres relativos que pueden funcionar como núcleo. ¿Ya? El modificador directo, dice, se une al núcleo del sujeto sin ningún enlace. Es decir, acompaña el núcleo, lo modifica sin utilizar una palabra que los una. ¿Quiénes pueden ser? Los artículos adjetivos o sintagmas adjetivos. Ellos pueden ser modificadores directos. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento de arriba. Primero tenemos que ubicar a quién, al verbo, ¿no? El alumno escribió un buen cuento. ¿Cuál es el verbo? Escribió. Ya tenemos al verbo, ¿ok? Ahora vamos a señalarlo. Una vez que tienes al verbo, encontremos al sujeto. ¿Quién escribió un buen poema? ¿Quién escribió, según la oración? El alumno. Ya tengo al sujeto. Acabo de encontrar al sujeto. ¿Ok? Ahora, vamos a señalar. Luego del sujeto siempre tienes que ubicar al núcleo. Ese es algo inevitable. ¿Ya? El alumno es sujeto. ¿De quién estamos hablando? De la palabra alumno. Quiere decir que esto, lo voy a resaltar de color amarillo, es el núcleo del sujeto. ¿Ya? Voy a colocar aquí núcleo. Es el núcleo del sujeto. Ahora, te das cuenta que al lado del núcleo encontramos el artículo el. ¿Cómo sé que es un artículo? Porque es una palabra que señala al sustantivo. El artículo lo señala. El alumno. El artículo. Y está señalando, modificando, ¿en qué? En género, ¿no? Masculino, número singular. Hay una modificación, hay un acompañamiento al núcleo. Y en medio no hay ninguna palabra. Ah, entonces es un modificador directo y además que todos los artículos funcionan como modificadores directos. Lo voy a subrayar aquí. Si deseamos lo señalamos. Puede ser, el verde es muy intenso, lo vamos a colocar de color celeste o algo así. ¿Ya? Modificador directo. Señalemos, recuerden que la abreviatura de modificador directo es MD. ¿Ok? Recuerden eso. En la segunda oración, mi pequeña niña se quedó dormida. ¿Cuál es el verbo? Quedó, ¿no? O quedó dormida. Verbo. La pregunta es, ¿quién se quedó dormida? Mi pequeña niña. Ya tenemos ¿a quién tenemos? Al sujeto. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí, vamos a insertar. Listo. ¿Ok? Ahora, como decía, tenemos al sujeto. Dentro del sujeto debemos encontrar el núcleo. ¿De quién estamos hablando? De la palabra pequeña. Tenemos aquí al núcleo del sujeto. ¿Ok? Al lado de la palabra o sustantivo, que es pequeña, al lado de este núcleo, encontramos mi. ¿Ok?
Mi pequeña es una palabra que acompaña al núcleo y además está indicando pertenencia, ¿no? Esta sería un adjetivo, pero el adjetivo acompaña al sustantivo, lo señala y a la vez puede señalar pertenencia, puede señalar cantidad numérica, ubicación. En este caso, señala pertenencia, es un adjetivo posesivo. ¿Ok? Entonces, lo vamos a señalar, haciendo la corrección aquí. ¿Ya? Esto es un modificador directo. ¿Ya? Modificador directo, la palabra mi. Además, no hay ningún enlace entre mi y el núcleo. No hay nada, pues es un modificador directo. Aquí recuerden que el sujeto no lo hemos subrayado completamente. ¿Ya? Es mi pequeña niña. ¿Ok? Porque ¿quién se quedó dormida? Mi pequeña niña. Aquí vamos a encontrar otro modificador directo. Uy, acá. Haciendo la corrección. ¿Ya? Niña sería el núcleo, porque dentro del sujeto, ¿de quién hablo? De la palabra niña. Entonces niña es el núcleo. ¿Ya? Por eso es importante subrayar adecuadamente al sujeto, si no, no vamos a crear una confusión. ¿Y pequeña qué sería? Pequeña niña, está describiendo, ¿sí o no, la niña? Es un adjetivo calificativo porque la describe. Y además acompaña al núcleo sin utilizar algún nexo. Esto sería un modificador directo. ¿Ok? ¿Quiere decir que en este sujeto hay dos modificadores directos? Sí, puede haber dos. Es correcto. ¿Ok? El auto que compré es fabuloso. El verbo sería es. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Ahora, ¿qué es fabuloso? El auto que compré, ¿no? Nos dicen el auto que compré. Vamos a copiar. Entonces, el auto que compré sería el sujeto. Vamos a señalar aquí al sujeto. El auto que compré, sujeto. Listo, ya tengo el sujeto. Ahora, dentro del sujeto, ¿de qué elemento o palabra estamos hablando? Si el sujeto es el auto que compré, ¿de qué estamos hablando? Del auto. Quiere decir que auto es el núcleo. ¿Ok? Entonces, vamos a señalar a ese núcleo. Ahora, modificador directo, nos dicen, él es un artículo, el auto está acompañando al núcleo. Ya, vamos a... Listo. Lo vamos a resaltar de otro color. Recuerda que ese es el modificador directo porque es un artículo. Vamos a colocar aquí MD porque modifica, señala al núcleo sin utilizar ningún enlace. Por eso también otra razón por la cual se llama modificador. Dice, ¿qué compré? Es una palabra que complementa al núcleo. Auto que compré, que complementa, ¿no? Es un modificador. Como no tiene enlaces, ¿ya? Y modifica el núcleo, se considera como una especie de adjetivo, de complemento. Entonces, lo vamos a señalar. Recuerden que los enlaces solamente son las preposiciones, o lo vamos a hacer con los modificadores directos. Lo vamos a colocar aquí. Esto sería, o cumpliría la función de ser modificador directo. ¿Ya? MD. Porque es una palabra que modifica, es decir, da una información complementaria al núcleo. Ahora, atletas muy ágiles ganaron las Olimpiadas. ¿Cuál es el verbo? Ganaron. Ya tengo al verbo. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes ganaron las Olimpiadas? Y la respuesta es, atletas muy ágiles. Hemos ubicado al sujeto. Ya tenemos al sujeto en esa oración. Ahora, ¿qué palabra sería el núcleo del sujeto? Atletas muy ágiles. ¿De quién estamos hablando? De los atletas. Encontré al núcleo del sujeto. ¿Ok? Ahora, al lado del núcleo encuentro dos palabras. Muy ágiles.
¿Qué está haciendo? Está describiendo al núcleo, es decir, tiene una función de adjetivos. Estas dos palabras son parte de un sintagma adjetivo, ya lo vimos en el caso del segundo bimestre, sintagmas adjetivos. Al fin y al cabo, de manera resumida, cumple la función de ser un adjetivo, ¿ya? Y los adjetivos complementan al núcleo y tienen la función de ser, ¿qué cosa? Modificadores directos. Y eso es lo que vamos a colocar aquí. Modificador directo. Aquí hemos visto todas las palabras que cumplen esa función de ser modificadores. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos a... ¿Qué pasa aquí? Vamos a pasar ya a lo que es el modificador indirecto. ¿Ya? Los modificadores indirectos son palabras que se van a unir al núcleo, como dice, pero mediante un enlace. ¿Y cuáles son esos enlaces? Las preposiciones. Y aquí es importante que recuerdes o repases cuáles son las preposiciones. Las preposiciones son, entre las que aparecen más como modificadores indirectos, son las palabras a, de, sin, hasta, contra, ¿ya? Para. Son palabras que funcionan o que son preposiciones, ¿ok? Recuerda, de, para, con, sin, hasta, contra, bajo son preposiciones. O las frases comparativas, como la palabra tan o como. ¿Ok? Eso sirven para enlazar al modificador indirecto con el núcleo. Veamos, el auto de mi vecino. Aquí vamos a complementar la oración, ¿ya? El auto de mi vecino fue robado. El verbo, ¿cuál sería? Fue robado. ¿Ok? Tengo al verbo. Ahora encuentro al sujeto. Es lo primero que debes hacer. O lo segundo, perdón. ¿Qué fue robado? El auto de mi vecino. Vamos a señalar al sujeto. Mientras voy señalando al sujeto, ustedes vayan identificando al núcleo del sujeto. ¿Ya? Entonces, en esa oración, ¿qué palabra sería el núcleo del sujeto? ¿Y cómo lo reconozco? Haciendo la pregunta de quién hablamos, dentro del sujeto nada más. ¿De qué estamos hablando? Ojo, estamos hablando del auto. Quiere decir que esa palabra sería el núcleo. ¿Ok? Ya tengo el núcleo. Ahora, dentro, ¿ya? Dentro del sujeto vamos a encontrar más palabras. Él es un artículo. El auto, él está señalando al sustantivo auto. Entonces, ¿es qué cosa? Es un artículo. Y los artículos tienen la función de ser, voy a subrayarlo, ¿ya? ¿De ser qué cosa? De ser modificadores directos. ¿Ok? Modificadores directos. Ahora, de mi vecino. Yo recuerdo que de es una preposición. Ten en cuenta eso, vamos a resaltarlo. De es una preposición. Ya, ahí está. De es una preposición. ¿Y qué ocurre con una preposición dentro del sujeto? Que esta palabra sirve de enlace para unir a otras con el núcleo. ¿Qué está uniendo? Mi vecino. Está uniendo la relación de pertenencia al sustantivo auto, ¿no? El auto de mi vecino. Esta palabra sirve de enlace. De ahí hasta el final del sujeto se considera modificador indirecto. ¿Por qué? Porque tiene un enlace que es una preposición. Es decir, esta palabra, esta preposición de une o relaciona al núcleo con la palabra mi vecino. Crea una relación de qué? De pertenencia, ¿no? Entonces, sería un modificador indirecto por el enlace, ¿ya? Por el enlace de la preposición de. Sigamos. Él, como su padre, es ingenioso. ¿Cuál es el verbo? Es. Ahora, sigamos. Sujeto. ¿Quién es ingenioso? Él como su padre. ¿Ok? Ya tenemos al sujeto en esta sección. Dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de él. Entonces, he reconocido o he ubicado al núcleo del sujeto. ¿Ok?
como su padre. ¿Qué está ocurriendo con esas palabras? Estoy realizando una comparación. Y tengo aquí una frase comparativa, que es la palabra como. Recuerda que ese término me permite realizar comparaciones. Y a la vez está uniendo y comparando a las palabras su padre. Entonces, quiere decir que aquí hay un modificador indirecto. ¿Por qué? Porque encontramos un enlace y una comparación, que es la palabra como. Modificador indirecto. ¿Ok? Y el siguiente elemento de la estructura del sujeto se llama aposición. La aposición se caracteriza por repetir el significado del núcleo, es decir, nombra de otra manera al núcleo. ¿Ok? Nombra de otra manera al núcleo. Ana, mi mejor amiga, llegará de viaje. ¿Cuál es el verbo? Llegará. ¿Ok? Vamos a colocar aquí al verbo. Listo. Entonces, la pregunta sería, ¿quién llegará de viaje? Ana, mi mejor amiga. Ojo que debe ser todo el sentido completo del sujeto. ¿Quién llegará de viaje? Ana, mi mejor amiga. Ya tenemos al sujeto. ¿Ya? Sujeto. Ahora, dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? De Ana. Ana vendría a ser el núcleo del sujeto porque estamos hablando de este sustantivo propio en este caso, ¿no? Núcleo. Ahora, Ana, si yo preguntara, ¿quién es Ana? Mi mejor amiga. O si dijera la inversa, ¿quién es mi mejor amiga? Ana. Es decir, son el mismo ser pero mencionada de otra manera. Esto se llama aposición. La posición puede ser una palabra o grupo de palabras que nombran de otra manera al núcleo del sujeto. Entonces es una aposición. Es una aposición explicativa porque está entre comas, ¿no? Sería una aposición aclarativa, perdón. Aclarativa porque está en medio de comas, da más información, ¿no? La prima Lucero ganó un auto. ¿Ya? La prima Lucero ganó un auto. Ahora, ¿cuál es el verbo? Ganó. Ok, ya tengo el verbo. El verbo sería ganó. ¿Quién ganó un auto? La prima Lucero. Acabo de reconocer, ¿ya?, al sujeto. La prima Lucero es el sujeto. Ten en cuenta eso. Dentro del sujeto, ¿de quién estoy hablando? De la prima, el sustantivo prima. Si bien hay un sustantivo propio, pero aquí estoy haciendo mención a la prima. La prima ganó un auto. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar aquí al núcleo. La es un artículo que acompaña al núcleo. La quiere decir que es un modificador directo. ¿Ok? Vamos a colocar aquí MI, modificador, perdón, directo. Ahora Lucero, ¿será otro núcleo? No. Si yo te pregunto, ¿quién es Lucero? Es mi prima. Ah, está nombrando de otra manera el núcleo. Quiere decir que Lucero cumple la función de ¿qué? De ser aposición. Abreviatura de aposición es apos. ¿Ok? Aposición. Entonces, de esta manera hemos visto los elementos que tiene la estructura del sujeto. ¿Ok?